7:50, amigos, como les anuncié, Martín Vizcarra, candidato a la vicepresidencia de Peruanos por el Cambio, se encuentra con nosotros para discutir pues la coyuntura de campaña y vamos a comenzar. Gracias, Martín, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Comenzamos pues comentando pues este compromiso que ha llamado mucho la atención, lo tengo acá, compromiso firmado ayer con la CGTP. Por la parte pues, del candidato Pedro Pablo Kuczynski. Es un compromiso de 8 puntos bastante claro, que en realidad resume un poquito la agenda sindical por el lado pues, laboral, ¿no? Comienza por garantizar el reconocimiento del derecho a la acción colectiva, sigue por el respeto a la autonomía colectiva de los trabajadores, se suma, dice, la exhortación del Tribunal Constitucional para que el Congreso de la República apruebe la regulación de la negociación colectiva en el sector público. En fin, necesidad de diálogo institucionalizado, se refiere pues a medidas adecuadas para promover la Ley General del Trabajo, toda la agenda más o menos de la CGTP. ¿Qué dice usted ante esto? ¿Se desdibuja la política laboral de Peruanos por el Cambio? No, Enrique, primero, muchas gracias por la invitación. Y mire, ayer yo acompañé a Pedro Pablo al local sindical de la CGTP que queda en la Plaza 2 de Mayo, pero empezando la reunión tuve que trasladarme a otra invitación que teníamos, que era un foro que había organizado Capeco con gestión y el PAD de la Universidad de Piura, ¿no? Entonces, Capeco están los empresarios de la construcción. La CGTP, entre otros trabajadores, también incluye a los trabajadores de construcción civil. En cuestión de minutos estuvo usted en las dos orillas. Exactamente, pero en los dos con el mismo discurso, exactamente diciendo lo mismo. ¿Cuál es ese discurso? Que queremos el progreso y desarrollo del Perú, que queremos reactivar la economía, y para reactivar la economía necesitamos la ejecución de proyectos. Y cuando hablamos de ejecución de proyectos, entramos en coincidencia con los trabajadores, porque hay más trabajo, y también con los empresarios, porque también tienen más proyectos. Entonces, lo que tenemos que buscar es esa conjunción de esfuerzo. Hace 2 semanas estuvimos en el local de construcción civil y se habían reunido y nos habían invitado, algo que nos pareció muy interesante, el Sindicato de Construcción Civil, la Cama Peruana de la Construcción y el Colegio Ingeniero. Es decir, las 3 instancias que tienen que ver con el desarrollo de obras de proyectos. Los trabajadores, los profesionales, los ingenieros y los empresarios. Los 3, lo único que faltaba ahí era el Estado. Nos invitaron como candidatos con la posibilidad de ser Estados para juntos generar proyectos. Todos quieren la ejecución de proyectos. Proyectos que por miles están paralizados en todo el Perú. ¿Dónde están ese grueso de proyectos? Están paralizados por problemas tramitológicos, de trabas burocráticas. Es la suma. Son algunos que principalmente lograron pasar el famoso SNIP, que es el filtro que tiene el Estado para iniciar un proyecto. El Estado te la pone muy difícil para iniciar. Tú quieres hacer un colegio, una poste de salud, una carretera, un canal de regadío, te hace imposible. Estás 2, 3 años para empezar el proyecto. Así el municipio, la región tenga la plata. Pero una vez que logras pasar ese escollo, el Estado se olvida de ti y deja a la institución a su libre albedrío a ver lo que puede hacer. Normalmente hay falta de capacidad técnica, hay algún problema y a la mitad se queda para la obra. Y el Estado, que fue tan exigente para autorizarte el inicio del proyecto, se olvida. ¿Eso está mapeado? Es decir, ustedes llegan al poder, digamos, y el 28 de julio, ¿se tiene claro dónde está? Porque si estamos hablando tanto de la reactivación económica, de la necesidad de demostrar voluntad política para destrabar todo este tipo, ¿estamos realmente seguros de cómo actuar al día siguiente de comenzar un nuevo gobierno? Sí, porque lo tenemos identificados. Tenemos, felizmente, en la información estadística que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas, sabemos dónde están los proyectos paralizados. Y muchas veces son por trabas de carácter burocrático o alguna observación que hizo Contraloría y no se pudo absolver. Entonces tenemos que ir como Estado a destrabar y primero, antes que iniciar nuevos proyectos que son muy necesarios y lo vamos a hacer, es terminar los proyectos que están a medio de ser paralizados. Como le digo, hay miles de proyectos que están paralizados y que el Estado ya gastó presupuesto y todavía no está brindando el servicio. Hagamos ese esfuercito y terminemos. Cuénteme, con respecto a la ley Servir, yo sí veo algún tipo, no veo que esté, lo que me parece interesante, no veo que esté efectivamente aterrizado el tema de la ley Servir en este compromiso, pero es claro, por ejemplo, que la CGTP no la mira con simpatía. La ley Servir, de alguna manera, trata de
unificar el caos laboral que se vive en los regímenes del Estado, ¿no? Y también establecer un criterio meritocrático. Pedro Pablo Kuczynski, la vez pasada con la CGTP, en marzo, él dijo que no solamente no iba a eliminar la ley Servir, sino que la iba a mejorar incluso, y antes él ha señalado que va a establecer una especie de élite meritocrática dentro de la burocracia del Estado para realmente pues tener funcionarios de primer nivel donde se les necesite. Todos estos puntos, sin embargo, la CGTP no los ve con buenos ojos. ¿Por qué no entró esto en el compromiso? Porque no hubo al final un acuerdo con respecto a lo que va a ser o lo que sería su política con la ley Servir. No, hay principios generales en los cuales estamos todos de acuerdo. Los trabajadores tienen todo el derecho de organizarse a través de un sindicato para defender sus derechos y nosotros como Estado conversaremos. Nosotros somos la propuesta del diálogo, no de la imposición. Y cuando generemos el trabajo que sabemos que vamos a generar, vamos a estar en acuerdo con los empresarios y con los trabajadores. En el caso de la administración pública, nosotros necesitamos precisamente que los directivos de los municipios, de los gobiernos regionales, sean profesionales de carrera, que sean muy bien capacitados para hacer de la institución una institución eficiente. Que lo que se cambie sea la autoridad. Cada 4 años se cambian alcaldes, gobernadores regionales, pero lo que pasa es de que van con gente que no necesariamente conoce el tema y va a aprender. El complejo de Adán de cada nuevo funcionario que lleva a su gente. Entonces, y eso es lo que se pretende buscar con la ley Servir, que haya una capa de funcionarios bien preparados, que incluso vayan rotando de región en región, de municipio en municipio. Eso es lo que se propone. Entonces, si vemos la ley Servir como esa posibilidad de mejorar el nivel de competencia de instituciones públicas, ¿cómo no respaldarlo? Pero si se ve, como dicen los trabajadores, como el pretexto para hacer una racia, para sacar a los trabajadores públicos, entonces obviamente hay oposición. Ahora, hay que buscar un punto de encuentro. Ha quedado claro el tema de la CTS, ¿no? Que el fujimorismo aprovechó, yo diría, bien con respecto a, qué sé yo, no sé si las contradicciones del plan de gobierno de ustedes o de repente algún vacío, pero ha quedado claro, según el compromiso de Kuczynski, que esta CTS no se va a eliminar y que incluso el seguro de desempleo va a ser optativo, ¿verdad? Para los nuevos, para los que no tengan absolutamente CTS. Claro. Muy bien. Pero lo que no queda claro todavía es la política tanto de ustedes como de sus contendores en términos de flexibilización laboral. Probablemente, si nosotros no estuviéramos en campaña, otro sería el cantar. Digamos, gente afín a Kuczynski siempre ha señalado que para ellos es importante llegar a algún tipo de flexibilización laboral porque se dice que el mercado peruano es demasiado rígido. Evidentemente es un discurso que puede resultar impopular en campaña y vemos antecedentes como los de la ley Pulpín que adelantan pues que esto no es tampoco de fácil aplicación. No le voy a preguntar sobre sus adversarios porque los vamos a esperar acá para que nos comenten, pero en términos de flexibilización laboral, ¿qué cosa es lo que proponen ustedes? Porque veo también que en el compromiso más o menos dicen no lo vamos a hacer. Eso va un poquito en contra de la línea que le hemos escuchado a Kuczynski a lo largo de los años. Nuevamente volvemos al concepto que tenemos. Nosotros somos la propuesta del diálogo y el tema laboral lo vamos a ver conjuntamente en el Consejo Nacional de Trabajo, es decir, los trabajadores representados por sus organizaciones, los empresarios también tienen su organización, CAPECO, CONFIEM, juntaremos con el Estado para ver los mecanismos para hacer competente el trabajo y el desarrollo de la formalización. Pero lo que nosotros proponemos, y sí está en nuestro plan de gobierno, es que para hacer competitiva la formalización de las empresas, el Estado está renunciando a parte de sus ingresos. Es decir, no vamos por el lado más fácil. Es decir, una empresa está en la informalidad, queremos que sea competitiva. ¿Qué hacemos? Afectamos al trabajador, ¿no? Entonces, y así lo hacemos competitivo, como se hizo en el sector agrario, ¿no? Hablando de que para ser competitivo el agro se le quitó CTS a los trabajadores del agro. Se le quitó. Donde usted le ha pegado a José Klimper. Claro, y eso es real. Nosotros queremos formalizar renunciando un poco a los ingresos del Estado. Entonces, nosotros tenemos un 18% de IGB que cargamos a todos los empresarios, a todos los que facturan. Queremos bajar 3 puntos para ser más competitivo, de 18 a 15% IGB. La renta, si una empresa, pasado un año, tiene utilidad, tiene que pagar 30% de sus utilidades al Estado. Nosotros queremos decir, los que se incorporen a la formalidad, por 10 años no paguen 30%, solo el 10%.
Entonces, nosotros queremos formalizar, no afectando al trabajador, sino renunciando a nuestros propios ingresos para formalizar. Renunciando a nuestros propios ingresos, ahí les ha salido un gallo al frente como Elmer Cuba, que no cree, ¿no?, en el tema de la reducción tributaria, y dice, oiga, esto es suicida, el hecho de que el propio Estado se dispare al pie y diga voy a recaudar menos, porque claro, yo sé, hay un cálculo entre ustedes que va a decir, bueno, el IGB va a caer, pero luego la formalización va a hacer que la recaudación crezca, ¿no? Entonces, este bache del primer año luego se va a convertir en una ampliación de la base tributaria. Pero no hay evidencia que nos prometa que eso va a ocurrir. ¿Qué pasa si finalmente una presión tributaria que ya no es alta, porque no es alta, estamos por debajo, no voy a decir de los países de la OCDE, pero por debajo de la región, con menos del 15% de presión tributaria, no nos estamos arriesgando realmente? Pues todos estos programas de los que ustedes están hablando, pues, se necesita un Estado con una billetera más o menos buena. Pero, ¿cómo responden a eso? Enrique, tú lo has dicho, la presión tributaria es bajísima, 15%, es decir, muy pocos pagan impuestos. Entonces, ese es el tema de fondo. Tenemos que lograr que se formalice. El 70% de nuestra economía es informal. Si no logramos mejorar poco a poco ese indicador y haya más economía formal, entonces no vamos a poder hacer todo lo que quisiéramos. Y tenemos que dar incentivos. No hay otra forma de dar incentivos para que el pequeño empresario informal entre a la formalidad que nosotros reduciendo lo que se le cobra. Pero entonces le reducimos lo que se cobra, pero le damos también posibilidades de crédito, les damos otro tipo de ventaja. Pero mantener el status quo, como lo ha manifestado, eso definitivamente no es la solución. Entonces Pedro Pablo ha sido ministro de Economía y tiene varios ejemplos que reduciendo algunos tributos, la recaudación ha aumentado. Él habla del tema de la cerveza, claro, tiene pero son, que pueden ser aislados. Pero son en sectores aislados, como tú dices. Entonces, pero si da buenos resultados en un sector aislado, ¿por qué no hacer el esfuerzo de hacerlo de manera global en la economía para tener los mismos resultados? Actores políticos como Luis Bedoya Reyes, a Jorge del Castillo lo he escuchado por ahí, ustedes se han reunido con el APRA el lunes o con representantes del APRA el lunes, han salido a decir, oigan, la campaña está tomando un cariz sumamente agresivo. Cuidado, dicen, ¿no? Cuidado, porque claro, es decir, había muchos actores que por el otro lado le reclamaban a Kuczynski una postura mucho más agresiva con el fujimorismo, ¿no? Convertir de alguna forma esta elección también en una suerte de plebiscito en torno al antifujimorismo. Hay quienes dicen que eso ya había llegado a su límite. El hecho es que dice, ¿qué pasa si Kuczynski llega al poder y al día siguiente voltea y lo que ve es un congreso de mayoría con gente que con la cual se ha dicho de todo? ¿Va a ser posible restañar esas heridas? ¿Va a ser posible recuperar esos puentes que se están quemando definitivamente en estos días? ¿Cómo ven ustedes el tono de la campaña? No, para empezar, Enrique, nosotros se puede revisar todos los archivos, no atacamos. Lo que hacemos es responder a ataques que nos han hecho. Sí vemos que esta campaña está subiendo de tono de manera inconveniente y hay que hacer esfuerzo, y lo vamos a hacer nosotros como peruanos por el cambio, en bajar. ¿Se van a aprender del caso de Joaquín Ramírez ustedes? No. Nosotros, es un problema del fujimorismo el caso del señor Joaquín Ramírez. Yo he estado en la sala de espera escuchando la entrevista a la congresista Mavila, ¿no? Y tiene información realmente muy delicada respecto a la investigación que ha hecho el propio Congreso. Entonces, tienen que dar una respuesta. ¿Quién? Nosotros no. Nosotros, nuestra campaña es de propuestas y seguimos dando propuestas. El tema del congresista Joaquín Ramírez es un tema que corresponde a la señora Fujimori. Para terminar, Martín, el domingo es el debate, es un debate, no sé si histórico es la palabra, de repente es muy grande histórico, pero novedoso realmente, en el sentido que es el primer debate de candidatos presidenciales que no se va a realizar pues en Lima. Usted mismo representa, ¿no?, el sentir, ¿no?, el clamor de las regiones. Hemos visto que el temario que han acordado tiene mucho que ver también con una agenda descentralizada. ¿Cuáles son ideas fuerza que usted nos puede ir adelantando con respecto a lo que vamos a ver el domingo en estos temas? Bueno, nos parece que se están dando espacios de diálogo que son muy importantes, porque la población debe elegir el 5 de junio en función de propuestas, no en función de insultos, que eso es lo peor. Nosotros hemos estado este domingo en Cusco,
¿no? En un debate de equipos técnicos, donde hemos ido nosotros a presentar... Se han dicho todo también, ¿eh? Bueno, es que hay que responder, ¿no? Claro. Pero realmente hemos dado propuestas, ¿no? En el tema desarrollo social que me tocó, hemos dicho cómo queremos que el crecimiento económico mejore la economía de todos los peruanos. O sea, realmente ha habido propuestas, pero a veces se pierden en medio de los agravios. Pero eso ha sido el domingo en Cusco. Nosotros el viernes hemos estado en Arequipa. Pedro Pablo, en la Universidad Católica, por invitación de las 3 universidades, San Agustín, Católica, San Pablo, la Cámara de Comercio y los colegios profesionales, asistió para un debate en el sur del Perú. No fue la candidata Fujimori. Es una lástima porque ella prefirió ir al norte. Nosotros dijimos, donde quiera debatimos. Qué bien que Y en ahora el norte vayamos... no les va tan bien en las encuestas, así No, que están, pero es que- ahí están contracorriente. No, pero eso es una Pero forma de mostrar el respeto a la población, de los que te apoyan y los que no te apoyan. O sea, no puede decir la candidata Fujimori, como no me han apoyado en el sur, no debato en el sur, no en mis propuestas. Yo quiero en el norte. Vayamos al sur y vayamos al norte. Fuimos y obviamente estuvimos solos. Pedro Pablo hizo una excelente presentación en la universidad. Y ahora vamos a estar este domingo en Piura. Vamos a estar, va Pedro Pablo, va su equipo, y yo estoy seguro que las propuestas que vamos a poder desarrollar en este debate en Piura van a ser muy bien recibidas por la población, porque en nuestro plan de gobierno están pensados en las personas más humildes, realmente en los que el Estado se olvidó de ellos. estaremos muy pendientes de ese debate el domingo. Entramos a una recta final de una campaña sumamente delicada y esperamos, como dice usted, que las propuestas se impongan al final, ¿no? Para que Sí. el electorado tome una Y decisión. lo bueno es que es en Piura, es en una región alejada de la capital. Yo vengo de otra región alejada al extremo sur, no al extremo norte, y yo sé lo que están pidiendo los provincianos, y ese va a ser el mensaje de Pedro Pablo este domingo. Muy bien, muchas gracias Martín por estar con nosotros esta mañana. Suerte entonces en lo que ocurra pues, en el debate de este domingo.